Saludamos al doctor Rubén Calle. Él es presidente del Colegio de Abogados de la SOAI. Un problema de carácter social, legal, jurídico está viviendo la ciudad de Cuenca por el tema de PUCs y PDOT. Las comunidades rurales se han visto amenazadas por una serie de normas que señalan no han sido debidamente socializadas y sienten que se convierten en un problema para el convivir normal en las parroquias rurales de Cuenca y han solicitado en consecuencia la derogación de 3 ordenanzas municipales. Una ordenanza que modificaba PUCs y PDOT, otra de obras de beneficio general en el sector rural y finalmente un reglamento de control y sanción de uso de suelo. Quisiéramos ver desde los diversos puntos de vista que merecen análisis, doctor Calle, cómo ve usted este problema y cómo ve su gremio, el Colegio de Abogados de la SOAI. Buenas tardes, es un gusto saludarle, igualmente a la ciudadanía que nos ve y que nos escucha en este programa. Eh, Creo que la problemática que estamos viviendo en la ciudad de Cuenca, si bien es cierto, se ha visibilizado de manera más fuerte en el ámbito rural, porque es en donde más se han generado las reformas, los cambios, con la actualización que el Consejo Cantonal hace al PUCS y PDOT. Ha sido también la oportunidad para conocer de otras normativas que han sido aprobadas con anterioridad, como es la ordenanza que sanciona el uso y gestión de suelo, eh, que fue aprobada en octubre del año pasado. También ha salido a la luz la vigencia de la ordenanza del cobro de mejoras, en este caso ya aplicándose también el cobro de mejoras de la ciudad hacia las parroquias rurales. Esta problemática se ha visibilizado dado que ya se han implementado procesos de juzgamiento y se han venido haciendo también antes hacia las parroquias rurales. El problema surge a partir de que en la actualización se reduce el área de expansión urbana que tenían las parroquias rurales. Al reducirse el área de expansión urbana, se establecen estas áreas que fueron antes de expansión y en donde se venían dando el crecimiento de las viviendas, la construcción de las viviendas. Ahí también se cambian las determinantes porque pasa a ser, en vez de suelos con vocación de vivienda, pasan a ser suelos con vocación de producción. Consecuentemente requieren mayor áreas y por eso se incrementan las determinantes de estas zonas. En la práctica lo que ocurre es que los ciudadanos de las parroquias rurales que antes tenían esta intención de construir en estas zonas acuden al GAD cantonal o al GAD parroquial para solicitar en primer lugar el IPUS o línea de fábrica que antes se consideraba para poder planificar y construir sus viviendas con los respectivos permisos. Pero en este primer momento ya les niegan porque se indica que no, sus terrenos no tienen el lote mínimo porque el lote mínimo fue modificado. De tal manera que frente a la necesidad de vivienda, algunos de ellos construyen y de inmediato son juzgados administrativamente en procesos sancionatorios y allí entonces encontramos la, la problemática que surge de la anterior ordenanza que ha sido aprobada en octubre, en donde se establecieron ya graves multas y sanciones para los ciudadanos que incumplan, en este caso, la normativa tanto de uso de suelo, es decir, si es un suelo con vocación agrícola, no cabría la vivienda, y menos si no cumple con el lote mínimo. Entonces, en estas circunstancias, los ciudadanos, al haber sido incurrido en una infracción, se les imponen las multas que lamentablemente han sido consideradas por el Consejo Cantonal, no las mínimas que están en la LOTUS, porque la LOTUS establece desde porcentajes de un salario básico, las más leves desde el 10%, pero también hay multas las más graves que son aquellas que van del 50 a 100 salarios básicos, que es lo que implicaría una multa de 23.500 a $47.000. Entonces, esto es lo que ha generado la problemática, puesto que ya inclusive, aparte de imponer esta multa cuantiosa, implica también la demolición de dichas viviendas. Y en caso de que el sancionado, el infractor, no demuela su vivienda, aparte de pagar la multa,
las visitas que haga el inspector podrían dar lugar a multas compulsorias que van incrementando la multa, que van incrementando el pago que debe hacer el ciudadano infractor por no haber podido obtener un permiso de construcción al no contar con el área necesaria para ello. Entonces, de alguna manera podríamos decir de que de antemano ya están convertidos en infractores todos los propietarios de terrenos que no cumplan con este nuevo lote mínimo determinado por esta actualización del PDOT y PUCS. ¿Tiene Entonces, esta es la esta ley, problemática. tiene esta norma además una retroactividad? No tiene ninguna retroactividad, pero en verdad lo que podemos decir es de que el municipio tiene la capacidad de actualizar en cualquier momento esta normativa y estas determinantes. ¿Qué significaría reformar cuál de las normas, de las ordenanzas que están siendo materia de observación y protesta, PUCS, PDOT, obras de beneficio general rural, control Ya, y sanción de uso de suelo? ¿En cuál de ya. ellas estarían estas normas? Estas normas de clasificación o determinación del suelo están en la última que acaba de ser aprobada por el Consejo Cantonal en el mes de abril. Es La la de control y sanción actualización de del uso de suelo. PDOT, la actualización del uso y gestión del suelo y del PDOT. Eso también vale Ujú. la pena también aclarar, ¿no? El PDOT es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Cuenca no tiene un plan de desarrollo, solamente en este caso, la ordenanza está limitándose a lo que es el ordenamiento del territorio, porque hasta ahora no hemos vuelto a trabajar en forma participativa un plan de desarrollo de la ciudad. Recuerde usted que la última vez, el último ejercicio que yo conozco y recuerdo de un plan de desarrollo se hizo en la época de Fernando Cordero, en donde Usted se habla estableció visión, de un plan misión, estratégico de la ciudad. un plan estratégico de desarrollo de la ciudad del Cantón Cuenca. No contamos con ello porque el territorio tiene que adecuarse al plan estratégico, ¿no es cierto? El territorio es un elemento del plan estratégico y consecuentemente debería adecuarse ese ordenamiento del territorio a ese plan estratégico, lo cual al no tenerlo, obviamente nos quedamos solamente en una visión urbanística de la ciudad y no en una visión de desarrollo estratégico de la ciudad. Vale la pena, doctor Calle, con su conocimiento, saber desde cuándo se generaron y se crearon ya con fuerza legal PUCS y PDOT en Cuenca. Bueno, el PDOT está establecido en la norma de la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo, la LOTUS, ¿no? Y está planteado también en el COTAD la obligación de que cada municipio, cada Ujú. 12 años, deba hacer su plan, ¿no es cierto? Plan de desarrollo y ordenamiento Claro, pero la territorial y pregunta es dentro de... cuándo se crearon para la ciudad de Cuenca, PUCS y A ver, PDOT. el último que se hizo fue en el Recordamos año 2000. que se hizo un ejercicio bastante grande en la administración anterior de Pedro Palacios, pero no sé si allí había ya una norma referente. Justamente en el año 2022, en época de Pedro Palacios, se establece precisamente el plan de uso y gestión del suelo que está vigente y que la norma manda que al inicio de cada administración municipal, es decir, cada nuevo gobierno debe actualizarlo dentro de su primer Mm. año, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, por el decreto del presidente de la República, se extendió y se dio un plazo hasta el 31 de marzo del presente año que debían cumplir. Y luego de esto vino el ejercicio que han hecho por los últimos 10 meses, casi un año, en la administración de Cristian Zamora. Bueno, lo que conocemos es de que eh, diríamos, urgidos por el tiempo, en los últimos días del mes de marzo, justamente nosotros como Colegio de Abogados conocimos el 27 de marzo que se iba a tratar en el Consejo Cantonal en segunda instancia. En verdad no hubo un proceso de participación, de Ujú. conocimiento, simplemente conocimos eso de manera extraoficial por algún colega que nos permitió conocer y con la urgencia de que el día siguiente ya se trataba. En Bueno, yo nuestra le diría, parte, nosotros sin ser parte en esto, pero como medios de comunicación, conocimos que este ejercicio se iniciaba hace aproximadamente 10 meses. bueno, en verdad, como colegio de abogados, a pesar que en algún momento al inicio de nuestra gestión
oficiamos al señor alcalde, a los concejales, pidiendo ser parte de los procesos deliberativos y los Ujú. procesos ¿Cuándo de lo hicieron generación de ustedes? ordenanzas. Eso lo hicimos hace ya casi 2 años, ¿no es cierto? Ya, Que se enviamos a comunicación y el día 27 de marzo precisamente me permití, a nombre del Colegio de Abogados, enviar una nueva comunicación haciendo conocer de que de última hora sabíamos del proyecto de ordenanza que iba a ser tratado. Es más, algunos concejales nos indicaron que 48 horas antes de la primera discusión les habían hecho conocer. Entonces, ya. Pero nosotros... entonces, un tema importante, doctor Calle, Cuenca venía funcionando con esos PUCs y PDOT que se generaron, se concibieron, se crearon en la administración de Pedro Palacios. Sí, eso es correcto. Así es, se venía Ya. funcionando, ¿Y, pero y la- qué resultados se tuvo allí? Pues se ha dicho en estos días que todos los lotes que están multados o construcciones multadas pertenecen a la administración anterior, que con la nueva norma, esto nos han dicho por lo menos dos concejales actuales, que con la nueva norma no se ha sancionado aún a nadie. a ver, la ordenanza no existía en la época de Pedro Palacios. Recuerde usted que hubo durante un tiempo, inclusive una polémica que se dio de baja luego de haber sido aprobada por el Consejo, ¿no es cierto? Frente a sí mismo, una protesta ciudadana de las parroquias, se derogó la ordenanza en el año 2021. Recordará usted, era una ordenanza así mismo sancionatoria que se emitió antes de la aprobación del PDOT, ¿no es cierto? Y entonces por ello se consideró que primero tenía que aprobarse el PDOT, luego para emitirse la ordenanza sancionatoria. Ujú. Esta ordenanza sancionatoria se aprobó en 31 de octubre del año pasado y por Ya, tanto, cierto es de que se comienza a esto es ya en juzgar la nueva administración. exactamente con la nueva administración se establece la normativa de juzgamiento, ¿no es cierto? Y se comienza a imponer estas sanciones que fueron aprobadas por este Consejo Cantonal. Ahora, hasta donde conocemos, el alcalde dio un plazo que entendemos se ha terminado ya de 10 días para que el Consejo Municipal revise estas normas y de baja o derogue las normas que se referían al lote mínimo, particularmente aquellas de sanción. Pero esto ha generado una protesta de carácter general por encuentros que tuvo con las comunidades rurales el alcalde, también por actividad de algunos concejales. Entendemos que en unos casos en una actitud legítima de defensa de los intereses públicos, en otros también por ciertas manifestaciones de carácter político que se están dando y se han dado en este tema. Lo cierto que esto devino en una solicitud ya de parroquias rurales, son varias de ellas las que mantienen que la única salida es una derogación total de las normas que ya hemos mencionado en algunas veces, de las tres normas PUCSI y PDOT con la ordenanza reformatoria, obras de beneficio general y control y sanción de suelo. ¿Es esa la salida correcta? Le pregunto su criterio. A ver, yo entiendo que inclusive el día de hoy los 21 gobiernos parroquiales se han sumado ya, atendiendo quizá las protestas de sus comunidades, se han sumado a esta misma exigencia de que haya derogatoria de las tres ordenanzas. En lo particular y ya en el ámbito estrictamente jurídico, el alcalde había ofrecido derogar la ordenanza del 31 de octubre del año pasado, la sancionatoria, para revisar que se apliquen derechos y garantías constitucionales, debido proceso, sobre seguridad jurídica, principios de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, porque efectivamente ha reconocido de que existe una desproporcionalidad en las sanciones y en las multas que se establecen. Entonces, que esa ordenanza sea derogada, sí es factible que sea derogada, y obviamente si tiene estos problemas graves de vulneraciones constitucionales y legales, sería lo más pertinente. Pero ordenar Respecto, todo, derogar, perdón, todas las normas PUCS, PDOT, obras de no, no, beneficio no, general, no, control no, y no, sanción de suelo, nos no, parece una situación totalmente extrema no, que, de darse hipotéticamente, situación no. que es realmente inaceptable, dejarían sin un marco legal referente a la ciudad, que sería una cosa, allí sí, absolutamente grave. Sí, y lo que estoy manifestando es la derogatoria de la normativa esta que establece las sanciones totalmente desproporcionadas y que estarían vulnerando derechos Ujú. constitucionales, principios de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, de esa.
La ordenanza del PDOT y PUCS no he planteado que esa sería una solución, la derogatoria total, porque además lo que se aprobó es recientemente solamente una actualización al PDOT. Entonces, no es que hay que derogar lo aprobado y lo anterior, no. Lo que cabe aquí en este caso es una revisión y en principio se dijo que no se puede revisar porque tiene que ser revisada cada 12 años. Eso no es muy preciso. La planificación urbana puede ser revisada en cualquier momento. Hay un principio jurídico, las cosas se deshacen, se modifican en la misma Claro. forma que se Es hacen, ¿no es decir, cierto? lo que cabe, doctor Calle, desde un punto de vista, diríamos, jurídico y racional, es el de emprender reformas y enmiendas a las normas que se han establecido, quizá con una postergación de entrada en vigencia de esa norma de control y sanción de uso de suelo mientras se la revisa. Efectivamente, eso es lo que he manifestado y lo he hecho reiteradamente. Mi punto de vista que en esta parte el PDOT y PUCS debe ser revisado con, no solamente con criterio técnico, sino también con una razonabilidad social, ¿no es cierto?, de aceptación social, teniendo en cuenta realidades propias que tiene cada comunidad. Y eso tampoco puede ser una planificación. El error que se comete también en esto es de que la planificación no está con una participación ciudadana para que inclusive se aterrice en un territorio real. Y cada parroquia tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, las normativas deben ser específicas de cada localidad, de cada comunidad, de cada Ujú. parroquia. Y eso debe hacerse participativamente para que la norma no venga a imponer, sino que sea un acuerdo, inclusive si es que es posible, en lo que sea posible, ¿no es cierto?, de cumplimiento de todas las partes, pero con pleno conocimiento de esa planificación. Cuando Sobre ocurre la esa, principal manzana de la discordia, doctor Calle, el tema de los lotes mínimos, ¿hay ujú. algún criterio que de alguna manera se convierta en un sentir común en cuanto a la revisión de esta regulación? ¿Qué es lo que se tendría que cambiar sobre esto? Bueno, se tendría que, en primer lugar, revisar el tema de la disminución de las áreas de expansión y de las áreas en donde se puede promover la vivienda unifamiliar rural. Y en primer lugar, porque eso permite que sean los lotes mínimos o puedan ser lotes, digamos, de menor dimensión, ¿no es cierto? De mayor o de menor dimensión. Entonces, sí es pertinente que eso se revise de acuerdo a una realidad social, porque hay ya zonas o ejes de crecimiento habitacional que va a ser muy difícil que se puedan cambiar, ¿no? Porque ya se está consolidando un desarrollo de crecimiento de viviendas hacia esas zonas. Entonces, pero eso debe ser revisado en cada parroquia. No podemos decir que aquí se ponga un lote mínimo de 300, de 500, no sea, para todo el cantón, ¿no es cierto? Tiene que considerarse las particularidades que tiene cada parroquia en este sentido y por ello es necesario volver un poco con el criterio técnico que tenga el municipio, ir a acudir a cada una de las parroquias y hacer un Tendría que ejercicio de participación. pensarse en una participación de los GATS parroquiales. Desde luego que tienen que estar todos los actores porque se trata en realidad de buscar una forma de nueva convivencia, ¿no es cierto? Una nueva forma de armonía entre el uso del suelo y el desarrollo de las personas y de la sociedad. Hay puntos muy importantes dentro de todo esto que no pueden dejarse al azar y que en el transcurso de estas negociaciones, si cabe, que más bien deberíamos llamarlas reflexiones, evaluaciones de las normas que están ya trabajadas para su reforma, se tiene que cuidar en la ciudad. No se puede permitir un crecimiento desordenado, una pérdida de identidad en una ciudad patrimonial como Cuenca. No se puede tampoco tener una débil gestión de riesgo ante los desastres que son tan comunes en nuestra zona y en términos generales se tienen que encontrar soluciones un tanto salomónicas y rápidas para evitar conflictos en el uso del suelo, impactos ambientales, deterioro urbano. Y a ver, aquí tenemos dos elementos básicos que hay que considerar. En primer lugar, tenemos que considerar efectivamente una necesidad que todos tenemos y reconocemos de una planificación para organizar el territorio de la mejor manera. Ese es un tema. El segundo tema es de que esa planificación tiene que estar en el marco de lo que establece la Constitución y las normas vigentes, ¿no es cierto? Y esas normas vigentes establecen el derecho de participación ciudadana, tal es así que inclusive
El no contar con la participación es causal de destitución de los funcionarios públicos y de revocatoria del mandato. Entonces, estamos con un elemento técnico, tenemos un elemento jurídico y un tercer elemento que es básico considerar en esto de la planificación de las ciudades y de las parroquias es el tema de la realidad social. Se tiene que considerar entre una ciudad que queremos y una ciudad que realmente podamos, porque lo otro es someter, ¿no es cierto?, a una sociedad a un criterio técnico, lo cual tampoco es Ujú. pertinente. Por ello debemos aterrizar una realidad, la planificación, la visión, ¿no es cierto?, que se tiene, tenemos que aterrizar una realidad social. Ya, Consecuentemente, en ese caso, se tiene que considerar el tema de las parroquias rurales y la situación de pobreza también que se viven ya. y que ha ido expulsando a muchos sectores urbanos, inclusive hacia las parroquias, por Ujú. esta situación de que es... Ahora, doctor Calle, al momento realmente los ánimos se han caldeado, los pedidos son un tanto extremos. ¿Cómo encontrar un verdadero espacio de diálogo en el que con cordialidad, con diplomacia, se puedan discutir y llegar a soluciones en estos delicados temas? Bueno, yo creo que aquí hay que deponer un poco la actitud, y no ha sido la mejor de parte de los gobernantes. El día fin de semana inclusive habíamos tenido un pequeño diálogo en alguna emisora con la concejal Brito, que es la presidenta de esta comisión, pero lamentablemente la actitud sigue siendo la misma. Es decir, no hay una actitud de entender de que si bien están de este rato son mandatarios, ¿no es cierto? Es la temporalidad del encargo que le hace el ciudadano a través del voto. Y no pueden imponer la prepotencia, no está bien. Se tiene que bajar el tono y buscar mecanismos de diálogo, pero francos y abiertos y sinceros, para entender, escuchar y no solamente en eso, sino que aplicar estos requerimientos, bueno, decía que lo que se debe hacer en este momento es un poco desde la autoridad pública, tanto alcalde, concejales, de manera particular, la señora concejal Brito, que preside esta comisión de planificación, bajar un poco el tono y la prepotencia también, porque hay que decirlo con claridad, no, no es un mejor ambiente de diálogo entrar con acusaciones o con imputaciones, menos aún con adjetivaciones. Y una vez que se entienda eso de que eh, eh, es necesario y que la ley impone el tema de la participación ciudadana, crear los espacios de diálogo. Yo inclusive había sugerido que esta debe ser la oportunidad única para no solamente que resolver una problemática, sino salir ganando todos como ciudad. El cota del artículo 302, 304 establecen la necesidad de crear un sistema de participación ciudadana. Es decir, a la par que se va discutiendo estas reformas, la derogatoria de la ordenanza, la derogatoria quizá de la disposición que ordene el cobro de las mejoras en las parroquias, también se vaya construyendo un sistema de participación, ¿no? Para que de alguna manera en este diálogo abierto con los ciudadanos se puedan sintonizar estos tres elementos que serían el tema de la planificación técnica, el tema de la vigencia de las garantías y derechos constitucionales y también la realidad social que también vivimos en el área rural y que es Bien. diferente en cada una de las 21 parroquias. Bien, le agradecemos, doctor Calle, por haber estado con nosotros. Esperemos, en todo caso, que se encuentren, como usted señala, espacios de diálogo, que se depongan actitudes inflexibles, que en un marco de cordialidad y empatía mutua se resuelvan estos problemas de la ciudad. Muchas gracias a usted por la oportunidad. He escuchado al doctor Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de la SUAY.